Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Se sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Este pasaje de Deuteronomio es la manera como Dios, mediante la instrucción de Moisés, quiere implementar las tablas habladas en el monte Sinaí, que también es llamado el monte de Horeb. Como tenemos claro, el ser humano ha ordenado la instrucción de Dios hablada en 10 palabras que encierran los principios de vida que en el reino de los cielos se deben regir. Instrucciones conocidas como los 10 mandamientos, que se dividen en 3 grupos. Los primeros 4 son con relación al amor a Dios. El primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, que se refiere a los dioses que el mundo antiguo adoraba y que eran, según los panteones politeístas, todos súbditos del Dios Altísimo. La palabra ajenos en hebreo es ajer, que se refiere a siguientes o a otros o a sustitutos. No tendrás un ídolo que me sustituya, así creas que él puede interceder por ti ante mí. Jesús, el Señor, enseñó: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Juan 14, 6 al 7. Porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Así que debemos cambiar nuestra manera de pensar y buscar al Padre a través del único camino. Y este es conocer a Jesús. La Madre Teresa de Calcuta dijo: un camino para caminar, una verdad para proclamar y una vida para alcanzar. Esto nos debe llevar a la segunda instrucción: no fabricar esculturas o estatuas de lo que te imaginas que hay en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Las imágenes son la representación gráfica de algo, y su fabricación, bien sea en escultura o pintura o literatura, representan el pensamiento del autor y su poder creativo. Y estas son totalmente válidas para recordación. Sin embargo, Baal ha usado de este poder creativo para perpetuar tradiciones supersticiosas y religiosas, y por eso la segunda parte de este mandamiento
es muy clara. Dice, no te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso. Aquí está la palabra hebrea shahaj, que significa arrodillarse, darle culto, adorar. Y luego la palabra hebrea abat, que significa esclavizar, cultivar y servir. Qué fuerte es entender que hay dos clases de fieles, los que se arrodillan y se hacen esclavos de una estatua y los que le sirven, la enseñan y cultivan su tradición, enseñándola a las generaciones siguientes a adorar y honrar la escultura producto de la imagen creativa de un artista, pero que le asignan algún tipo de superstición y poder. El Señor continuó hablando en Horeb y unió esa orden de no fabricar ni adorar imágenes con el resultado de la vida de nuestros descendientes, colocando una responsabilidad eterna sobre nuestra fe. Él dijo, yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Éxodo 20, del 5 al 6. Aquí hay dos verbos que le dan todo el sentido real y verdadero a esta expresión. Visitar, en hebreo, pakat, que puede significar contar como de enumerar, o preocuparse, o buscar, y castigar. El Señor está diciendo que Él encontrará y se preocupa por la misma maldad de los padres en los hijos, nietos y bisnietos. 4 generaciones que normalmente viven la misma tradición. Es que hay 4 generaciones que normalmente están durante el mismo siglo. Los bisabuelos, hasta los 80, los abuelos de 50, los padres de 30 y los nietos. La misma idolatría y la misma ignorancia se vive en todo ese grupo generacional, heredada de unos a otros. La otra palabra es awon, que traduce maldad, pero que su significado real es iniquidad, culpa o castigo. Dios es eterno y nos ve generacionalmente. Él encuentra en nosotros la iniquidad de nuestros bisabuelos, abuelos y padres. Él nos está diciendo que la idolatría es la fuente de la iniquidad y que es como si se comprara un terreno que heredan nuestros hijos, nietos y bisnietos. De esta manera, si te haces acreedor a un castigo, este será heredado por tus hijos y por los hijos de ellos y por los de ellos, hasta la 4ª generación, no por el castigo, sino por la práctica de la misma iniquidad. Júzgalo por tu misma vida. Al revisar, vas a encontrar que la historia de tus ancestros se repite y que la familia se mueve en los mismos círculos, de la misma forma. Hombres mujeriegos, abandonadores o alcohólicos son hijos de padres mujeriegos, abandonadores o alcohólicos. Madres solteras son hijas de madres solteras, nietas o sobrinas o primas. Pero la misma iniquidad se mueve en los grupos familiares, el divorcio, todo lo que atenta contra la estabilidad emocional y generacional, la vemos como herencia inclusive física en nuestros rasgos, taras, defectos. Lo mismo que nuestras virtudes y habilidades. Dios no está diciendo que Él castigará al inocente, sino que Él encontrará en tu descendencia los mismos pecados que tú les heredas. Es la propensidad a vivir de la misma manera. Entonces, ¿qué es el pecado? Pues el pecado es tu aporte a esa herencia generacional. Moisés les está hablando al pueblo de Dios y ya les ha repetido los mandamientos, que no son recordaciones ni consejos, son principios para vivir que deben ser aprendidos en la mente y practicados desde el corazón. Entonces les entrega una fórmula para cultivar y mantener estas palabras de Dios vivas en la familia y generaciones. Él dijo: estos son los mandamientos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda su vida.
Si obedeces todos los decretos y los mandamientos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Deuteronomio 6, 1 al 3. Falta tiempo para poder explicar todo lo que esto significa, porque la promesa es hecha a Abraham y a través de él a todos los que por la fe nos hacemos parte de su descendencia. Si hablamos de la tierra de la promesa para Israel, en la carne era Canaán, un lugar de bendición donde debería habitar este pueblo que es un reino de sacerdotes. Pero en lo espiritual es el reino de los cielos, que el Señor Jesús trajo a la tierra con su venida y con su redención nos lo entregó. Así que una vez por la fe alcanzas la gracia y aceptas el gobierno de Dios en tu vida, estos principios deben ser la base de tu comportamiento y manera de vivir. Es el gobierno, es la ley del gobierno de Dios. Moisés continúa dando una fórmula para mostrar el amor a Dios con todo tu ser. Fórmula que se convirtió en una oración que se conoce como el Shema de Israel, que es un punto central de los rezos de la mañana y de la tarde del día a día de los judíos. Y es considerado por algunos como el rezo más esencial en todo el judaísmo. Es que amar es una decisión y no depende del favor o la bendición recibida, sino de tu voluntad para hacer lo que Dios pide. Moisés dice en su fórmula: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Ese compromiso no es una actitud externa de la religión, sino un propósito mismo de la vida. Israel necesitaba de muchas cosas físicas para aplicar este principio, pero el Señor enseñó que debes vivir para agradar a Dios, cumpliendo sus mandamientos en espíritu y en verdad. El verso 7 de este Deuteronomio 6 dice: repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Si el tema de Dios, su amor, su ley y su redención no es un tema recurrente en tu casa, con tus hijos y con tu esposa y con tu familia, no podrás despertar en ellos el temor de Dios. Es tu responsabilidad como sacerdote y su responsabilidad como padres, por el mismo amor que a Dios le profesan, hablar de Él, de sus mandamientos, de sus principios y colocarlos en el corazón de tus hijos. Salomón escribió: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. No les heredes una religión que atosiga y coarta la libertad, por lo cual hay generaciones completas y hoy vivimos una generación que aborrece todo lo que le huele a Dios. Entrégales el reino, sus principios y sus leyes. Enséñales la gracia y el amor de Dios. Háblales de su amparo y de su protección, de su majestad y de su poder. Dice el verso 8: átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Los judíos se hicieron unas cajitas con unos versículos de la Biblia que se amarran a la mano derecha y a la frente, que se llaman filacterias, creyendo ellos que si las tenían no se olvidarían de cumplir la ley de Dios. Y por eso hoy hay muchas figuras religiosas que se usan como adornos en el cuello y en las muñecas y los tobillos. Mas Jesús dijo: no los dejaré solos. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 14:26. Todo lo que uses para generar recordación en tus hijos es válido, pero la mejor recordación es una vida guiada por el Espíritu Santo en la libertad de la fe. Él es quien habla a nuestro corazón para que desde el corazón cumplamos la ley de Dios. Oremos. Señor, nuestras vidas están en tus manos. Tú eres el que puede dárnoslas y tienes poder para quitárnoslas. No dejes que perdamos el norte en la adoración. Ayúdanos como padres a heredar principios para la vida de nuestros hijos, pues seremos responsables también del futuro eterno de sus almas. Maranata, comparte. Alguien que conoces
necesita escuchar. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo y sus ojitos puedan ver. Sábado 7 p.m. Conéctate en Zoom y Facebook Live.